En este ejercicio nos piden determinar si el circuito que diseñamos en el apartado 5.2 de teoría, el detector de la secuencia 1011 como autómata de Moore, se puede bloquear. Recordad, cuando diseñamos el sistema, llegamos a este diagrama de flujo, era un circuito que tenía 5 estados, a los que llamamos A, B, C, D y E, y que obedecía, bueno, pues a estas transiciones que tenéis aquí representadas en función del valor de la entrada X por la que se iban transmitiendo los bits en serie. Y en concreto queríamos detectar esta secuencia 1011. Hicimos el proceso de diseño, asignamos combinaciones binarias a estos estados que tenéis aquí, planteamos la tabla de transiciones, indicando para cada valor de la entrada X cuál debía ser el estado siguiente, la salida correspondiente al estado actual y las excitaciones J y K necesarias para que los bits de estado cambiaran del estado actual al siguiente, tal y como tenéis aquí. Y bueno, llegamos a estas expresiones para la salida Z y para las excitaciones J y K de cada flip-flop. Lo que nos preguntan aquí es si este circuito se puede bloquear. El circuito, al tener estados no permitidos, que son estas combinaciones binarias que nos sobran, al tener solo 5 estados, pues de las 8 posibles combinaciones binarias con 3 bits, hay 3 que nos sobran, la 101, la 110 y la 111. Pues bien, como hay estados no permitidos correspondientes a estas combinaciones binarias que nos sobran, es posible que haya bloqueo. Bueno, pues vamos a analizar qué ocurre precisamente desde estos estados no permitidos para ver si hay o no bloqueo. Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es un proceso de análisis. Completaremos esta tabla de transiciones. Ahora estos estados los vamos a hacer, digamos, relevantes. Recordad, en el proceso de diseño aquí había asteriscos, porque estos estados eran imposibles o no permitidos. Y ahora lo que vamos a hacer es suponer que sí lo son, para ver qué es lo que ocurre, digamos, en el ciclo de reloj siguiente, si el sistema accidentalmente pasa a alguno de estos estados no permitidos. Bien, voy a llamar a estos estados F, G y H. Como yo tengo aquí las expresiones lógicas de las excitaciones, yo puedo calcular J2K2, en concreto J2 es el producto X por Q1 por Q0 y K2 es 1. Bueno, pues hago esos cálculos y lo pongo aquí. Puedo también calcular J1 y K1 que vienen dados por estas expresiones, bueno, pues las aplico y determino esas dos excitaciones para el flip-flop 1. Y finalmente puedo hacer lo mismo para J0 y K0. J0 es X, K0 es complemento de X más Q1. Bueno, pues aplico estas expresiones lógicas y hallo J0 y K0. Sabiendo cómo funciona el flip-flop JK, aquí tenéis la tabla de funcionamiento. Bueno, pues si conozco lo que valen los bits en el estado actual y las excitaciones, puedo determinar los bits en el estado siguiente, que tenéis aquí. Estas combinaciones binarias se corresponden a los estados A, B, AD, C y A, respectivamente. Podemos también completar la columna de salida. La salida Z coincide con Q2, que para todos estos estados F, G y H es 1, así que la salida es 1 en todas estas situaciones. Bien, ya tenemos, por así decirlo, la tabla completa y ya sabemos cuáles serían los estados siguientes a estos no permitidos F, G y H para cada valor posible de la entrada X. Los tenéis aquí. Vamos a representarlos en el diagrama de flujo. Vamos a empezar por el estado F. El estado F, que tiene salida 1, con entrada X0 me lleva al A, aquí lo tenéis, y con entrada X1 me lleva al B, aquí lo tenéis. El estado G con entrada X0 nos lleva al A y con entrada X1 nos lleva al D. Bueno, pues lo representamos aquí, con su salida en 1, con X igual a 0 nos lleva al A y con X igual a 1 al D. Y finalmente el estado H con entrada X0 nos lleva al C y con entrada X1 al A. Bueno, pues lo representamos aquí, con entrada X0 nos lleva al C y con entrada X1 nos lleva al A. A la vista del diagrama de flujo, ya completo con estos estados no permitidos, que los tenéis en rojo, nos damos cuenta de que el circuito no se puede bloquear. Porque como veis en todos los casos, para las dos posibles combinaciones de la entrada X, el estado siguiente a estos estados no permitidos es siempre un estado permitido. Ocurre desde el estado F, desde el G y desde el H. El estado siguiente, tanto si X es 0 como si X es 1, es un estado permitido. Así que en conclusión, este circuito
no se puede bloquear.